Entonces ya he recibido sus números de cédulas por el chat para que sigamos. Entonces, vamos a retomar en donde habíamos quedado. Estábamos diciendo que vamos a calcular la probabilidad de que ocurra determinado evento, sabiendo que un evento es un resultado específico de mi espacio muestral. Devolviéndolo un poquito, teniendo en cuenta que hablamos de probabilidad, hablamos de experimento, hablamos de espacio muestral y hablamos de evento. Y es al evento a quien se le calcula la probabilidad. Entonces aquí tenemos solamente un pequeño ejemplo porque estamos viendo de dónde sale el concepto de probabilidad. Entonces, ¿qué decimos? Que el concepto de probabilidad sale, o su definición es, de una escuela clásica, de una escuela frecuentista y de una escuela bayesiana. En este momento estamos viendo solamente el primer concepto, que es el concepto de probabilidad clásica. Este concepto siempre prevalece, o sea, nosotros siempre vamos a tener el concepto de probabilidad así. Siempre la probabilidad de que ocurra un evento determinado que nos interesa estará dado por el cociente entre casos favorables sobre casos posibles. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros siempre que vamos a calcular eso, tenemos que tener claras estas tres cosas. Primera cosa, ¿qué fue el experimento? O sea, ¿qué fue lo que yo hice para medir? Entonces, el experimento es lanzar un dado una sola vez, ¿sí? Lanzar un dado una sola vez. Entonces, cuando yo, espérenme un momento, por favor. Entonces, tenemos experimento, lanzar un dado una vez. Eso fue lo que yo hice. Segundo, una vez que yo determine cuál es mi experimento, debo saber cuáles son esos posibles resultados que salen de ese experimento. ¿Cuáles son esos posibles resultados? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿cuántos son? O sea, en este caso son 6 resultados. Y segundo, ¿cuáles son? Entonces, acá los tenemos. Si hay 6, contamos aquí y vemos que tenemos nuestros 6 resultados. Ahora, nosotros podemos definir uno o más eventos. Normalmente cuando uno hace un experimento o hace una medición, está interesado en un montón de cosas adicionales que no sea solamente pues una nada más. Hay un montón de cosas que uno quisiera saber qué suceden. Determinemos un solo evento en este momento y digamos que nos interesa saber cuál es la probabilidad de obtener un número par. ¿Cuándo? Cuando lancemos un dado. Entonces, nosotros vamos a calcular esa probabilidad haciendo uso del concepto clásico. ¿Cuál es el concepto clásico? Entonces, miren ustedes, es casos favorables sobre casos posibles. Esa es la definición clásica de probabilidad. Entonces, estamos diciendo que casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos posibles hay? Entonces, siempre en el denominador van a estar los casos, o sea, ¿cuántos son? Tenemos 6 casos posibles. Y de acuerdo al evento, yo buscaré mis casos favorables. Entonces tenemos que obtener un número par, defina número par, entonces ya sabemos, número par es aquel que, ¿qué? Es exactamente divisible por 2. Entonces, porque acuérdense, el 1 es divisible por 2, pero no es exacto. 1 y 2 da 0.5, entonces no es un número par porque tiene que dar un número entero. Aquí este sí da 1, este da 2, ya. Entonces ya sabemos que en este caso, este evento cumple con 3 resultados de mi espacio muestral. O sea que los casos favorables son 3 y los casos posibles son 6. Entonces tenemos 3 de 6, ¿sí? Entonces, probabilidad que esta P es probabilidad de que ocurra, ¿qué es a obtener un número par? Entonces, probabilidad de obtener un número par es igual a ¿qué? Al lanzar un dado, ¿no? Es igual a ¿qué? Casos posibles, tenemos 6. Casos favorables, tenemos 3. O sea, la probabilidad es 3 de 6, me da 3 dividido 6, me da 0.5. Y de aquí es donde sale lo que les decía yo a ustedes, que les repito y les repito y les repito como lora, que la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Por su propia definición, donde nunca vamos a contar casos favorables. Nunca vamos a contar, le contestan por favor al compañerito en el chat que la contraseña es la misma. Entonces, casos favorables sobre casos posibles, nunca vamos a tener casos
negativos, o sea, no podemos decir hay -2 resultados, hay -4, gracias Alison. Entonces, ¿qué le decimos? Casos favorables sobre casos posibles, siempre me dan un número positivo. Ese es el primer axioma de probabilidad. ¿Y cuál es el segundo? Este número será siempre un número entre 0 y 1, porque jamás los casos favorables van a superar a los casos posibles. O sea, nunca vamos a tener más casos posibles, más casos favorables, perdón, que posibles. Puede suceder que tengamos igual número de casos favorables, entonces ahí es donde el cociente nos da 1. Entonces esa es la explicación. Pero habíamos terminado diciendo que esta es la probabilidad a priori. ¿Qué significa que es una probabilidad a priori? Miren ustedes que en ningún momento ninguno de nosotros tenía un dado en la mano. O sea, nadie trajo un dado, nadie lanzó un dado, o sea, no hicimos el experimento realmente. Nosotros hablamos que la probabilidad clásica se denomina probabilidad a priori porque no es necesario realizar el experimento para encontrar la probabilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que este punto 5 es, digamos, que una probabilidad empírica. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que la otra escuela de probabilidad, como siempre digo yo, no pueden ver un pobre contento. El señor Pascal sacó su teoría de probabilidades y llegaron los detractores de las probabilidades y dijeron, venga, señor, usted no puede ir diciendo que la probabilidad es casos favorables sobre casos posibles si no tiene ni siquiera un dado que lanzar. Entonces salió la otra escuela, y esa es una de las que más utilizamos nosotros, que es la escuela frecuentista. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la escuela frecuentista, entonces dijeron, un momentico, usted tiene que coger y lanzar un dado, o sea, aplicar teóricamente lo que es la probabilidad. Haga un experimento. ¿Cuál es el experimento? Pues lance el dado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y al usted lanzar el dado va a mirar y va a registrar los resultados que tuvo. ¿Cuántas veces salió el 1? ¿Cuántas veces salió el 2? ¿Cuántas veces salió el 3? Entonces miren ustedes que si nosotros tuviésemos un experimento, digamos que este experimento sería, mi experimento es conocer el programa en el que están matriculados ustedes, ¿sí? En el que están matriculados. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy a hacer la probabilidad a priori es una cosa, pero en este momento, digamos, tenemos conectados 18 estudiantes. Entonces vamos a hacer la tabla de frecuencias. ¿Qué vamos a mirar? O sea, lo primero que vamos a mirar es cuál es el programa. Ya sabemos que es un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles resultados vamos a obtener hasta tanto hagamos la medición. Entonces empezamos. ¿Cuál es ese programa? Entonces, primer programa que tenemos, ¿cuál es? Entonces, digamos que es civil. El otro programa, yo no me sé más, ¿cierto? Debería tener más variedad. El otro programa es logística y digamos que el tercer programa en el que estamos matriculados es turismo, ¿sí? Entonces tenemos 3 programas. Vamos a contar, ¿qué estoy haciendo? Simplemente una tabla de frecuencias. Entonces, ¿yo qué voy a preguntar aquí? ¿Cuántos estudiantes hay matriculados en civil? Entonces, digamos que aquí hay 12 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados en logística? Digamos que aquí hay 3 estudiantes. Y por ende tenemos otros 3 estudiantes matriculados en turismo. Sí, ¿esto de dónde salió? Digamos que yo les hice una encuesta a ustedes en este momento y les puse ahí, escribo el programa en el que está matriculado y me salieron estos 18 resultados. Recuerden también que cuando nosotros estábamos hablando en la parte descriptiva, decíamos y hablábamos y mencionábamos esta frecuencia, que es la frecuencia relativa. Y yo les decía que cuando estuviéramos en probabilidades, llegó ese momento, nosotros íbamos a hacer alusión o íbamos a mencionar nuevamente esa frecuencia. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si nos ponemos muy estrictos, ¿cuál es el concepto de probabilidad? Casos favorables sobre casos posibles. Miren ustedes, calculemos esta frecuencia relativa. ¿Yo qué digo? 12 dividido 18, ¿sí o no? ¿Cuánto nos da 12 dividido 18? Si ustedes no hacen eso y lo hago yo, corremos el riesgo de equivocarnos, ¿sí o no? Díganme cuánto da. 12 dividido 18, a mí me da
no me da. 12 dividido 18 me da 0.05. ¿Vio que no da? 12 dividido 18 me da 0.66. O sea, estamos diciendo que esto es 0.6666, dejémoslo en 0.67. Eso significa que 3 dividido 18 nos da 0.17. 0.17. Vamos a dar este aquí como 0, hagámosle este 66 para que nos dé, eso se llama la ley de Charles, ¿sí o no? Punto 66, punto 17 y punto 17. Miren ustedes, ¿qué es punto 66? Si hablamos desde el punto de vista descriptivo, punto 66 es ¿qué? Es el 66%. Entonces, ¿qué digo? El 66% de los estudiantes están matriculados en civil. El 17% de los estudiantes están matriculados en logística y el 17% de los estudiantes están matriculados en turismo. Pero, como yo ya no voy a hablar desde el punto de vista descriptivo, sino desde el punto de vista probabilístico, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a decir que miren que no lo multipliqué por 100, lo dejé en punto 66. Estoy diciendo que punto 66 es la probabilidad de encontrar un estudiante de civil. Punto 17 es la probabilidad de encontrar un estudiante de logística. Y punto 17 es la probabilidad de encontrar un estudiante de turística. Entonces, si yo llamo a este evento, llamemos a este evento el evento C, llamemos a este evento el evento L y llamemos a este evento el evento T, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la probabilidad de C? ¿Cuál es la probabilidad de T? ¿Y cuál es la probabilidad de L? Entonces, miren ustedes, ¿cuál es la probabilidad de conseguir un estudiante de civil en este experimento que es conocer el programa en que está matriculado? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente las florecitas ya van a estar aquí estorbando. Simplemente voy a decir casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos son los casos posibles? Siempre voy a tener 18 estudiantes. Entonces, miren, acá está 18. Y de esos 18, ¿cuántos cumplen con mi evento C y es estudiar civil? Entonces, de esos hay 12. Entonces, miren, mi probabilidad es 12 dividido 18. Vamos a hablar de turístico. ¿Cuántos cumplen con el concepto de turístico? Entonces, ¿tenemos cuántos? Tenemos acá 18. ¿Y cuántos son los casos favorables? 3. Y acá tenemos 3 casos favorables de 18 casos posibles. Entonces, ¿por qué esta probabilidad se denomina frecuentista? Y volvemos al cuento. Recuerden que no pueden ver el pobre contento. Pascal le dijeron, usted no puede calcular la probabilidad a priori. Miren, ¿cuál sería la probabilidad a priori en este experimento? Miren, no hemos medido nada. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de C? No conocemos esto. ¿Cuántos casos tenemos? O sea, conocer el programa en el que está matriculado. ¿Cuántos casos tenemos? O sea, casos posibles tenemos 3. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie civil? Entonces, la probabilidad de C es igual a 1 de 3. Esta es la probabilidad a priori, ¿sí o no? No se ha hecho el experimento. Solamente conocemos previamente que hay 3 programas. Entonces, si voy a calcular la probabilidad a priori sería 1 de 3. ¿Y qué sucede entonces? Que estamos equivocados, ¿sí o no? Esta probabilidad sin hacer el experimento varía mucho de una realidad cuando nosotros hacemos el experimento. Entonces, por eso, esta probabilidad se denomina, la escuela frecuentista se denomina a posteriori. Cuando vean ustedes pues en los textos estas expresiones, significa eso. La probabilidad a priori de que llueva, ¿cuánto es? Pues es 0.5. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Uno de dos resultados. ¿Llueve o no llueve? ¿Sí o no? Pero ya la probabilidad a posteriori depende de otros eventos que yo tengo que tener en cuenta y lo que hago es hacer una medición, registrar unos resultados y poder calcular esta probabilidad. Esta es una probabilidad... Profe, cuando usted dice posteriori es porque hice el experimento, por eso tengo los resultados así. Sí, porque mira que ya me diste, ¿sí? No hay 3 resultados, o sea, hay 18 resultados repartidos en 3 categorías, que es muy diferente. Mira, por ejemplo, vamos a mirar quiénes hay conectados aquí. Si yo fuera acá, vamos a decir que el experimento es conocer el sexo de los estudiantes que están conectados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad a priori? Pues
yo tengo una de dos, ¿es hombre o es mujer? ¿Sí o no? O sea, la probabilidad de seleccionar una mujer es 0.5. Mentira. ¿Por qué mentira? Porque yo tengo que mirar que tengo exactamente, ya no son 18, sino que son ¿cuántos? Sí, son 18. Tengo 18 y de esos 18 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8, 9, 10, 11, 12 mujeres. O sea, tenemos 12 mujeres. O sea que la probabilidad de seleccionar una mujer de este grupo no es 0.5. La probabilidad de seleccionar una mujer de este grupo es 0.66 porque tenemos 12 mujeres de 18. Entonces, ¿cuál es la probabilidad más acertada? No es la probabilidad a priori en este caso, sino la probabilidad a posteriori. Lo que pasa es que a veces nos sirve, si no tenemos más de qué pegarnos, nos sirve la probabilidad a priori. Pero es lo que les decía al principio, nosotros vamos a trabajar mucho más con esta probabilidad, la probabilidad a posteriori, que es una vez que yo hice el experimento y esta se denomina, o sea, muchos de ustedes van a encontrar que esta es una probabilidad objetiva y que esta, la a priori, es una, o la escuela clásica, pues, es una probabilidad subjetiva. Le voy a decir esto solo a manera de cultura general. Sí, a manera de cultura general, las probabilidades a posteriori, al aumentar muchísimo el tamaño de muestra, tienden a ser iguales a la a priori, pero no en todos los casos, sino en algunos experimentos. Entonces, por eso nosotros siempre, al momento de calcular probabilidades, vamos a hacer uso de las probabilidades a posteriori. O sea, medimos e inmediatamente nosotros podemos calcular esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, voy a poner una preguntita. Dice, uno lo puede poner con cualquiera de los nombres que tiene eso. ¿Cómo así? Que si uno puede poner, o sea, los eventos tú los puedes colocar con cualquier letra. Este pudo haber sido el evento A, este pudo haber sido el evento B y este el evento C. Lo importante es que tú sepas cuál es. A posteriori es frecuentista, o sea, cuando yo les diga, calcule la probabilidad a posteriori, entonces ya sabemos que necesitamos haber hecho el experimento, tener unos registros y de ahí va a tener casos favorables y casos posibles. Y si yo les digo, calculemos la probabilidad a priori, no hay necesidad de hacer el experimento, ya nosotros simplemente sabemos que hay unos resultados y que la probabilidad es uno de tantos. Entonces, miren ustedes, hay otra escuela, vamos a mirar un momentico las diapositivas, que es la escuela, esa me gusta mucho a mí, porque es que hay gente que es demasiado, digamos que es demasiado estricta en las apreciaciones, en la academia y todo lo demás. Resulta que no siempre las probabilidades a priori y a posteriori son muy ajustadas. O sea, matemáticamente hablando, puede que nosotros tengamos algún indicio de lo que puede llegar a ocurrir, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? Significa que si yo voy a calcular la probabilidad de que la selección Colombia algún día que vuelva al fútbol, a las canchas, gane el próximo partido, yo puedo hacer dos cosas. O sea, la probabilidad que gane es una de dos, ¿sí o no? ¿Qué puede suceder en un partido? ¿Se gana o se pierde? Pero también puedo hacer otra cosa. También puedo ir y mirar cuántas veces ha ganado, cuántas veces ha perdido, cuántas veces ha empatado y nosotros podemos calcular la probabilidad de que gane basado en esos resultados, ¿sí o no? Básicamente acá en las diapositivas está el ejemplito similar a lo que es una probabilidad frecuentista o objetiva. Miren a ustedes acá, tenemos una tabla de frecuencias donde estamos diciendo que se le preguntó a 1000 empresarios cuál es la estrategia preferida de mercadeo en su empresa. Entonces teníamos tres opciones: promoción, publicidad y telemercadeo. Entonces, si voy a calcular mi probabilidad a priori, ¿cuál es la probabilidad que un empresario seleccione la promoción? Es una de 3, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que seleccione publicidad? Una de 3. ¿Y cuál es la probabilidad que seleccione telemercadeo? Es una de 3. Pero resulta que cuando yo voy y hago la medición, mi espacio muestral ya no son 3, sino que son ¿cuántos? Son 1000. ¿Y cómo está conformado ese espacio muestral?
469 promociones, 467 publicidades y 64 telemercadeos. O sea, hay 1000 resultados distribuidos en 3 categorías. Cuando yo leo desde la descriptiva, esto es el 46.9% prefiere la promoción, el 46.7% prefiere la publicidad, el 6.4% prefiere el telemercadeo. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? La probabilidad. Y como esta es la definición de probabilidad, yo hablo de casos favorables sobre casos posibles, puedo decir, la probabilidad de que un empresario seleccione la promoción es 0.469. La probabilidad de que un empresario seleccione publicidad es 0.467 y la probabilidad de que seleccione mercadeo es 0.064. Ojo, este 46.9% también podríamos describirlo pues en términos de probabilidad, pero ya decimos que hay un 46.9% de posibilidades, ya no probabilidad, porque vuelvo y les digo, se vuelve uno muy cositero, ¿sí o no? La probabilidad es un número entre 0 y 1, por lo tanto no me puede dar 46.9%. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que la probabilidad es 0.469, o puedo decir que hay un 46.9% de posibilidades de que un empresario seleccione promoción. Eso es pues como para explicar este cuadrito porque está ahí. Pero volviendo al tema de la probabilidad, que les decía de la selección Colombia, entonces miren ustedes, si yo digo aquí, ¿qué resultados puede haber en un partido? El partido gana, pierde o empata, ¿sí o no? Entonces, probabilidad a priori. La probabilidad a priori es 1 de 3. O sea, la probabilidad de ganar es 1 de 3, porque solamente tengo 3 resultados. Pero si yo digo, bueno, digamos que el partido es Colombia-Brasil, entonces, ¿qué hago yo para calcular una probabilidad más objetiva? Una probabilidad más objetiva sería preguntar, en los partidos históricamente hablando, Colombia-Brasil, ¿cuántos partidos ha ganado Colombia? ¿Cuántos partidos ha perdido? ¿Y cuántos partidos ha empatado? Y con eso yo puedo calcular una probabilidad frecuentista. Pero miren qué sucede. Hay otra que también es subjetiva, sin embargo, también es válida, que es la bayesiana. ¿Qué sucede? Si el técnico de la selección viene y mira mi modelo y me dice, no, un momentico, esa probabilidad que usted está calculando es mayor o es menor, ¿será que él puede hacer eso? O sea, ¿será que él como técnico puede decir, no, la probabilidad no es esa, sino que es mayor o menor? Digamos que es mayor. ¿Por qué él podría refutar mi modelo que está basado en datos? ¿Qué creen ustedes? De a uno. ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿me repite, por favor? Miren, yo calculé la probabilidad de que Colombia gane, empate o pierda, ¿sí o no? Si lo trabajo desde el punto de vista a priori, la probabilidad de que gane es 1 de 3, ¿sí o no? La probabilidad de que pierda es 1 de 3 y la probabilidad de que empate es 1 de 3. Si la calculo a posteriori, entonces tendría que mirar cuántos partidos han jugado Colombia-Brasil en su historia, cuántos ha ganado Colombia, cuántos ha perdido y cuántos se han empatado. Y de ahí saco la probabilidad. Pero si viene el técnico de la selección Colombia, entonces, ¿qué pasa si él dice, no, la probabilidad de que gane la selección Colombia en el próximo partido con Brasil es más alta? ¿Por qué creen ustedes que él me puede refutar mis datos? Yo tengo aquí unas frecuencias. ¿Por qué creen ustedes? Que él puede decir que no es el dato, no es el dato. ¿Por qué? Si es posible, pero es algo subjetivo. ¿Pero por qué es posible? Miren, por ejemplo, es algo subjetivo entre comillas. Si el mejor jugador de Brasil es ese llorón Neymar, ¿sí o no? Y es el goleador. Si Neymar no va a jugar en ese partido, pueden aumentar las posibilidades de que Colombia gane.
¿Sí o no? Entonces, como mi modelo no tiene eso en cuenta, en cambio, el que es el experto, el que sabe, el que conoce o tiene una nueva estrategia, etcétera, etcétera, esa probabilidad puede cambiar. Entonces, a lo que se refiere esta escuela subjetiva, básicamente es a que no todos los modelos pues son como tan exactos, pero podemos nosotros decir que va a cambiar un poquito esa probabilidad. Eso se denomina probabilidad bayesiana y Profe, es, dime. pero eso es una variable por el tipo de jugador, Sí, pero en este caso. mira que mi modelito, como yo lo estoy calculando, que es casos favorables sobre casos posibles, solamente se basa en número de partidos ganados, número de partidos perdidos, número de partidos empatados. Se acabó, yo no tengo en cuenta ninguna otra variable. Sí. Si yo utilizo otro modelo donde tengas en cuenta ese tipo de cosas, igual el señor técnico del equipo puede tener una estrategia oculta que sabe que me puede aumentar la probabilidad. ¿Sí? Entonces miren ustedes que por eso se llama bayesiana. Miren otro ejemplo. Pongamos que nosotros invertimos nuestro poco dinero que tenemos en acciones, ¿sí o no? Entonces ustedes saben que las acciones suben o bajan todos los días y depende de fluctuaciones en el mercado de diferente índole, ¿sí o no? Si yo fuese a calcular un modelo probabilístico objetivo bajo la escuela frecuentista y demás, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener en cuenta toda la parte histórica. Pero si llega un comisionista de bolsa y yo calculo la probabilidad de que una acción suba hoy y me da 0.6, y viene el comisionista y dice, no señora, la probabilidad no es 0.6, esa probabilidad es más bajita, yo le voy a decir, pero ¿por qué? Si mire que mi modelo está así, me dice, porque resulta que hoy va a haber un movimiento accionario donde se va a afectar el valor de esa acción. ¿Usted a quién le cree? ¿A mi hermoso modelo o al comisionista? Dímelo. Y no le diga que al profesor porque el profesor sabe Profe, estadística. al comisionista. Exactamente, entonces eso es a lo que se refiere la escuela bayesiana. Se refiere a que a pesar de que en muchos conceptos o muchos modelos estadísticos pueden predecir una probabilidad basado en la definición a priori o en la definición a posteriori, hay momentos en que el experto puede pues determinar esa probabilidad basado en el conocimiento del suceso. Puede que sea subjetiva, porque también igual nosotros no sabemos qué resultado va a tener, pero también es válido y esa estadística se usa mucho, sobre todo en medicina, porque es que el médico, por ejemplo, conoce y sabe qué puede suceder. Entonces, basado en un montón de eventos que de pronto los modelos no los tengan en cuenta, nosotros podemos hablar de una probabilidad bayesiana, pues también, que ya sabemos qué es eso. Entonces, en resumidas, nosotros tenemos la probabilidad, ya sabemos qué es la posibilidad o medir matemáticamente la posibilidad de que ocurra un evento determinado o un suceso, pues que ya sabemos que los eventos o los sucesos es un resultado específico de mi espacio muestral. Al evento es a quien se le calcula probabilidad. Y para nosotros calcular la probabilidad tenemos tres formas. La primera forma es la forma clásica, donde ahí está determinada la definición de probabilidad que nunca va a cambiar, esa nunca va a cambiar, sea cual sea la escuela, siempre la probabilidad de que ocurra un evento A está determinada por el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Entonces estamos diciendo que por eso es que el axioma más importante de probabilidad, que es que la probabilidad de que ocurra un evento A está dado o es un número entre 0 y 1. Esa es la forma clásica de calcular la probabilidad. Pero adicionalmente tenemos otra escuela que es la escuela frecuentista. Esa escuela frecuentista nos está diciendo a nosotros que para nosotros poder determinar la probabilidad tenemos que hacer el experimento. Entonces, una vez nosotros hagamos el experimento, simplemente aplicamos el concepto de la escuela clásica, que es casos favorables sobre casos posibles. Y tenemos por último la probabilidad bayesiana, que se basa, pues digamos que es subjetiva, pero en términos académicos, pero en términos prácticos no es tan subjetiva porque se basa en el conocimiento del experto del fenómeno que estamos midiendo. Entonces, esos son digamos, las tres escuelas
Entonces, ya lo que nosotros vamos a hacer es empezar a determinar, en estos minutitos que faltan, vamos a hablar un poquito sobre la teoría de conjuntos. O sea, esto lo vamos a mirar y ya en la clase, en la próxima clase, vamos a hablar respecto a ya los eventos como tal y cómo se calculan probabilidades desde una tabla de contingencia. Así que no se me estresen, pues, si hoy no alcanzamos a mirar eso. Les quería decir otra cosa antes de continuar. Por ejemplo, cuando nosotros no podamos tener clase, yo no he querido hacer, pues por múltiples circunstancias, y normalmente es como en las horas de la tarde, donde no sé qué tiene la tarde con ustedes, pero ya sea presencial o virtual, siempre tenemos algún tipo de problemas. Yo no he querido grabarles clase y montarles cosas porque me parece que es mejor estar al pie del profesor, ¿sí? Y de alguna manera podemos ir recuperando ese tiempo. De todas formas, ustedes también pueden entrar al canal de YouTube y mirar otras clases que yo he dictado a los de la mañana para que refuercen pues todos estos conocimientos y todos estos conceptos que estamos viendo acá. Entonces, pues como ya nos queda pues tan poquito tiempo, es que no quiero avanzar en la tabla de contingencia como tal. Vuelvo y les digo para no quedar eso como mocho, porque igual tenemos que retomarlo en la próxima clase. Entonces, habíamos hablado de que los conjuntos, cuando nosotros hablamos de conjuntos, y ustedes me dijeron ahora que acabaron de salir del colegio, yo también, hace como 20 años. Entonces, 20, mejor no digo en esta. Esta clase también la voy a subir a YouTube, todas las, yo inmediatamente termino, subo la clasecita a YouTube y la pongo con el título. Entonces, clase de probabilidad, clase de variable aleatoria, clase de valles, clase de frecuencia, para que ustedes se guíen pues más fácilmente en lo que estamos viendo. Entonces, miren ustedes que cuando nosotros hablamos de un conjunto, ¿qué es un conjunto? Acuerden que es una colección de objetos, o sea, una colección que se llama elementos. Acuérdense que los conjuntos se denotan con letras latinas. Entonces, por ejemplo, el conjunto A está conformado por los estudiantes de civil. El conjunto A está conformado por los empresarios que prefieren la estrategia promoción. El conjunto B está conformado por los estudiantes de turismo. El conjunto C está conformado. Y cada elemento, entonces, es una letrica minúscula. Sí, en este caso no nos interesa saber eso. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros vamos a representar conjuntos, utilizamos un diagrama que se llama diagrama de Venn. Entonces, mírenlo acá. Este es el diagrama de Venn. Aquí está el conjunto universal. O sea que en términos de conjuntos, este es el U, el conjunto universal que contiene todos los elementos. Pero en términos de probabilidad, este cuadrito es S, o sea, el espacio muestral. ¿Y qué va a hacer esta bolita en un diagrama de Venn? En un diagrama de Venn, este círculo o circunferencia, de verdad que no podemos hablar feito y no bonito, ¿cierto? No bolita ni diagramita de pastel. Ay, ya me dio hambre. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que este círculo es ¿qué? Este círculo es el conjunto A. O sea que en nuestro, haciendo la analogía con la teoría de probabilidades, ese círculo es un evento. Entonces, ¿qué va a suceder? Que dentro de este conjunto universal, que es la totalidad de resultados de un experimento, pueden ocurrir diferentes cosas. Por ejemplo, puede haber un conjunto vacío, o sea que estamos hablando de un conjunto que no tiene elementos. Si al momento de yo preguntarles a ustedes en qué programa está matriculado, 12 estudiantes están en civil y 6 estudiantes están en turística, quiere decir que logística es un conjunto vacío, no tiene elementos. ¿Listo? Eso puede ocurrir cuando nosotros estemos haciendo alguna medición. Ahora, podemos tener un conjunto unitario, o sea, es un conjunto que solamente tiene un elemento. En el caso del dado, entonces si yo digo que el evento A es obtener un 3, entonces mi evento A solamente tiene un resultado. O sea, si fuese un conjunto, sería un único elemento. Cuando estamos hablando de conjuntos iguales, es que yo digo que A y B tienen exactamente los mismos elementos, entonces esos dos conjuntos son exactamente iguales. Entonces, A es el evento, obtener un número par, y B, valga sea redundante, es obtener un 2, un 4 o un 6. Esos dos eventos son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos.
Además de eso, tenemos otro, un subconjunto, que es cuando uno está incluido en el otro. Esto es cultura general. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces vamos a mirar. Nos sirve porque dentro de esos conjuntos hay unas operaciones que tienen demasiada analogía con la parte probabilística. Entonces miren ustedes, cuando hablamos de complemento, si yo tengo un conjunto A, que es el complemento de A será todo lo que no está en A. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el complemento en el caso del resultado de el conjunto C, que es estar matriculado en civil? ¿Cuál es el complemento? Pues el complemento son todos aquellos que no estén en civil. ¿Cuál es el complemento de ese conjunto? Son 6 elementos. ¿Cuáles elementos? Pues los que están en logística y los que están en turístico. Así se define. Entonces, miren ustedes, si mi conjunto A es este, aquí está el conjunto universal, el conjunto A son los que están matriculados en civil, entonces el complemento no me importa de ahí para afuera, el complemento son los que no están matriculados en civil. O sea, ¿cuáles son? Los que están matriculados en los otros dos programas, no me importa cuáles. Yo solamente sé que el complemento, si A es 12, el complemento de A son 6, porque hay 18, entonces tienen que haber 6. Entonces, ya vamos a dejar hasta aquí, porque ya pues se acabó el tiempo. Voy a subirles esto, ya queda la concertación, y si no tenemos ningún chicharrón, nos vemos el día jueves a las 4. Listo, pueden ir mirando todo, me pueden ir preguntando, y muchas gracias por haber venido y por haber estado acá. Profe, a usted muchas gracias, muy amable. Con todo gusto. Chao, que estén muy bien. Espero les haya gustado las florecitas. Chao. Con gusto, chicos. Chao.